Bienvenidas y bienvenidos a Descubrimiento Visual y aplicación del Data Visualization en el trabajo diario. En este módulo aprenderemos cómo utilizar la visualización de datos y la técnica de contar historias con un ejemplo concreto proporcionado por nuestros datos de Infosegura. Vamos a ver los pasos necesarios para empezar a utilizar estas técnicas, empezando por la comprensión del contexto, la decisión de un formato adecuado, la importancia de eliminar los trastos, de saber llamar la atención, de saber pensar en el diseño de nuestros datos y de contar una historia. El primer paso en la visualización de datos y en el storytelling de nuestro trabajo diario es entender el contexto. Es vital identificar una audiencia específica, lo que necesitamos que sepa o que haga y cuál es la mejor manera para hacerlo. Es decir, identificamos el quién, el qué y el cómo. En este caso, el quién será miembros de la sociedad civil y el Estado de Costa Rica, ya que estos son los datos que vamos a usar. El qué es entender los cambios en el número de homicidios dolosos del 2019 al 2020 en Costa Rica por sexo y por tipo de arma para poder argumentar la necesidad de una política pública en particular. Y el cómo es presentando, haciendo una presentación con un gráfico atractivo que muestre esos datos de forma categórica. Una vez que hemos identificado y hemos visto los distintos factores de nuestro contexto, pasamos a escoger el formato adecuado. Aquí vemos que nuestros datos son los datos de homicidios dolosos en el 2019 y el 2020 por sexo y por tipo de arma, por lo que identificamos distintas categorías. Y al ser distintas categorías, el mejor tipo de gráfico es el gráfico de barras. Creamos, por ejemplo, este gráfico de barras y luego pasamos al paso número 3, que es eliminar los trastos o editar. Aquí vamos a modificar los títulos, las leyendas, vamos a cambiar el fondo del gráfico para que no distraiga, la distinta posición de las barras para que no se tapen los números y a ajustar las proporciones de acuerdo a nuestro objetivo. Como vemos ahora el gráfico es un poco más atractivo, está más ordenado y se lee más fácilmente. El cuarto paso es llamar la atención, porque lo que queremos es resaltar ciertos datos para poder hacer nuestro argumento. Aquí debemos usar el color, el tamaño y las palabras estratégicamente y consistentemente, de forma que podamos captar y dirigir la atención de nuestra audiencia a puntos particulares del gráfico, lo que nos va a permitir probar nuestro argumento. En este caso vamos a argumentar que, por ejemplo, debe haber una regulación del tráfico o la venta de armas de fuego en Costa Rica, ya que son la principal causa de muerte de estos homicidios. Como vemos en el siguiente gráfico, intentamos llamar la atención resaltando títulos, cambiando el color de las barras y haciendo básicamente que resalte la función del arma de fuego en estos datos. A continuación hay que pensar más detalladamente en el diseño. Si bien desde los pasos anteriores también hemos pensado en el diseño al cambiar el tamaño, la letra o los colores, en este caso hay que enfocarnos en los últimos detalles. Los últimos detalles son, por ejemplo, que los elementos estén alineados y que las proporciones realmente sean adecuadas. Esto marca la diferencia en nuestros gráficos. Como podemos ver, hay una diferencia entre el primero y el segundo, ya que en el segundo está el título centrado, la leyenda con un poco más de color y visibilidad, de forma que sutilmente nuestro gráfico tiene un poco más de estética. Y finalmente tenemos que contar una historia con nuestros datos. Aquí lo primero sería explicar el objetivo y la estructura a nuestra audiencia de lo que vamos a contar. Luego introducimos esa atención, ese problema, posteriormente restauramos el balance de lo que hemos introducido de esa atención y por último llamamos a la acción. Esto es muy breve, un ejemplo muy breve para entender cómo podemos contar una historia con nuestros datos. Empezamos con el objetivo. Le decimos a la audiencia lo importante es entender la naturaleza de los homicidios en Costa Rica y usar ese conocimiento para diseñar políticas públicas. Y vamos a terminar nosotros con una recomendación. Luego, posteriormente, empezamos con el hecho, el problema, la atención. En el 2020 en Costa Rica se registraron 570 homicidios dolosos, 6 más que en el 2019. Pero no solo eso, desarrollamos un poco el problema y les hacemos saber que 7 de cada 10 muertes fueron causadas por armas de fuego. Aquí entraría, por ejemplo, en juego nuestro gráfico, que puede ayudar a comprender, a resaltar esa atención y que la audiencia realmente entienda la gravedad de la situación. Y justo aquí pasamos a restaurar el orden, le decimos el balance, le decimos a la audiencia esto puede y debe cambiar si diseñamos políticas públicas constructivas. Y por último aquí pasamos a la resolución. La detención y final, la llamada a la acción. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos regularizar el tránsito o ventas de armas de fuego. Entonces, de esta manera hemos utilizado nuestros datos, nuestra visualización de datos
en el trabajo diario y hemos logrado contar una historia con esos datos. Y con esto hemos terminado descubrimiento visual y aplicación de Data Visualization en el trabajo diario. Ahora es su turno de explorar todas estas herramientas.